Neonomicon es un cómic del año 2011 escrito por Alan Moore y dibujado por Jason Burrows, donde tendremos una trama de terror cósmico que homenajea al autor Howard Phillips Lovecraft. La reseña de este cómic va a contener spoilers, por lo que recomiendo dejar de ver el vídeo quienes no quieran saber nada de la historia. Neonomicon es una secuela del cómic de Courtyard, de 2003, pero aquí se recopilan los dos cómics, por lo que se puede leer del tirón al formar todo parte de una misma historia. Nos encontramos con un cómic donde Alan Moore usa el terror cósmico de Lovecraft y a la vez sirve de homenaje al escritor. La historia se enmarca en la actualidad, en un contexto real donde el propio Lovecraft, sus obras, los mitos de Cthulhu y toda su imaginería de horrores que forman parte de la cultura popular existen realmente, pero que a su vez todo ese universo también es real. Es decir, es como si en el mundo real, existiendo Lovecraft y sus relatos, resulta que tanto Cthulhu como todo lo relacionado con el terror cósmico que escribió son reales y existen, y de hecho habrían servido para que Lovecraft creara sus relatos de terror. La historia sigue más o menos los esquemas clásicos de la obra de Lovecraft ambientados en la actualidad. Agentes federales investigan extraños casos de asesinatos e irán adentrándose en el oscuro mundo de sectas que adoran a seres horribles y finalmente se toparán con horrores inimaginables. Aunque no es imprescindible tener cierto bagaje de Lovecraft para entender la historia, es un cómic que se disfruta mucho más si conoces la obra del autor, ya que está plagado de referencias a sus obras, criaturas, palabras extrañas, etc. El propio título del cómic, Neonomicon, ya es un juego de palabras del libro maldito llamado Necronomicon, y el prefijo Neo, que viene de nuevo, título muy acertado al realizar Alan Moore una especie de reinvención y reinterpretación de todo lo relacionado con los mitos de Cthulhu. La primera parte narra la investigación del detective Aldo Sachs, quien se aloja en un pequeño piso con el que prácticamente comparte habitación con una joven esquizofrénica. Sachs está detrás de unos brutales asesinatos con tintes ritualísticos y que, pese a tener el mismo modus operandi, los responsables de los asesinatos son individuos muy diferentes entre sí y que no guardan ninguna relación entre ellos. Su investigación lo llevará a un club de música, el Club Zotique, donde toca un grupo llamado Los Gatos de Ultar, que es un nombre de un relato de Lovecraft, y se encontrará con un misterioso joven llamado Johnny Carcosa, quien cubre la mitad de su rostro. El nombre de Johnny Carcosa viene de, una vez más, un lugar ficticio de los mitos de Cthulhu llamado Carcosa. Sachs cree que detrás de todo esto hay una droga llamada Aglo, y queda en el piso de Johnny Carcosa, quien vive con su madre para que se la ofrezca. En el momento en el que llega Sachs al piso de Carcosa, vamos alertando que algo siniestro ocurre, primero con la extraña pintada en la pared que había en el patio, y luego al ver el aspecto de la madre de Carcosa y el idioma en el que se comunican, usando esas extrañas palabras que ya se oían en las letras del grupo Los Gatos de Ultar. Cuando Sachs prueba la droga que le ofrece Carcosa, se da cuenta de que eso no puede ser Aglo. Sin embargo, todo cambia cuando Carcosa le empieza a susurrar extrañas palabras al oído, lo que lleva a la mente de Sachs a ser testigo de visiones horribles, criaturas aterradoras y dimensiones desconocidas, todo con unos dibujos muy psicodélicos y terroríficos que reflejan perfectamente la locura que transmitía Lovecraft en sus obras, cuando los humanos entraban en contacto con estos horrores cósmicos. La mente de Aldo Sachs parece haberse abierto ante un conocimiento del tiempo, el espacio y la realidad desconocidos hasta ese momento, y la primera parte concluye con el mismo plano del protagonista al inicio de la obra, esta vez ensangrentado, y descubrimos que está asesinando a la joven esquizofrénica, del mismo modo que los asesinatos que perseguía, mientras sus palabras se van distorsionando hasta un nuevo, extraño y desconocido lenguaje. Sin duda un final muy terrorífico y muy al estilo de Lovecraft. En esta primera parte diría que Alan Moore se centra más en crear un pequeño relato con todos los ingredientes propios del terror cósmico de Lovecraft, siguiendo ese estilo sutil donde poco a poco vamos intuyendo los misterios que se suceden y nos abrimos paso hasta un horror inimaginable, sin ser explícito. En la segunda parte el autor hace justo lo contrario, la violencia más salvaje y el gore hacen acto de presencia, donde más se enfoca además será en el papel del sexo en toda esta imaginería de horror cósmico. El propio Alan Moore reconoce que quería hacer hincapié en el tema sexual, ya que en la obra de Lovecraft apenas aparece, y solo se intuye, pero donde claramente debe estar muy presente en los ritos de las sectas o las uniones aberrantes entre criaturas y entidades cósmicas con humanos. Y vaya si lo consigue, como veremos más adelante.
La segunda parte del cómic nos presenta a la agente del FBI Merrill Brears, quien era adicta al sexo. Merrill y su compañero Gordon Lamper interrogan juntos a Aldo Sachs, quien lleva encerrado un par de años en un manicomio después de lo ocurrido en la primera parte. Los dos agentes intentan sacar información de Aldo Sachs sobre nuevos extraños asesinatos que están ocurriendo con el mismo modus operandi, pero la visita es una pérdida de tiempo, ya que Aldo Sachs parece haber perdido la cordura y lo único que hace es hablar en ese extraño idioma que adoptó. Sin embargo, Sachs reacciona cuando le nombran el Club Zotique, por lo que el FBI decide realizar una redada allí para detener a Johnny Carcosa. En una persecución que tienen para atraparle, son llevados a su piso, donde encuentran a la madre de Carcosa en la cama, muerta con el cuello degollado. Los agentes empiezan a ser testigos de fenómenos paranormales cuando Carcosa se les escapa y se funde en el dibujo del extraño mural de su patio. Pronto empiezan a deducir que todos los asesinatos y sucesos que están investigando están relacionados con la obra del autor H.P. Lovecraft. Las pistas llevan a Merrill y Gordon hasta una extraña tienda esotérica con artículos sexuales donde se infiltran haciéndose pasar por una pareja que les gusta todo el culto que hay detrás de los mitos de Cthulhu. Merrill empieza a barajar la idea de que tal vez la obra de Lovecraft no tiene tanto de ficción y que es posible que se inspirara en cosas que habría descubierto el propio autor sobre sectas, ritos y cultos a deidades monstruosas. Merrill y Gordon son invitados por el dueño de la tienda a uno de esos rituales. Son llevados hasta una sala subterránea secreta y descubren que lo que se va a iniciar es una orgía sexual con un reducido número de personas en una piscina con agua, para, supuestamente, generar unas energías que invocan a algo desconocido. Por desgracia, el grupo descubre que Merrill y Gordon son agentes del FBI y asesinan a Gordon. Merrill, aterrorizada y sin poder ver nada, ya que se había quitado las lentillas, empieza a ser abusada por los miembros de la secta, hasta que abren una puerta por donde se acerca una criatura humanoide con rasgos de pez, y, después de tener encuentros sexuales con algunos del grupo, el monstruo viola a Merrill. Los que conozcan el universo de los mitos de Cthulhu sabrán que esa criatura parece ser un profundo. Criaturas que se aparean con humanos para tener una descendencia de seres mitad humano y mitad pez. Toda esta escena de la orgía y la criatura es la parte más terrorífica y desagradable del cómic, todo mostrado de manera muy explícita, no recomendable para personas sensibles. De hecho, la primera vez que leí este cómic no esperaba ese nivel de crudeza en algunos momentos, y me parecieron muy gratuitos algunos pasajes. Como ya he comentado, aquí el autor quiso ser radicalmente opuesto a la primera parte, recreándose en estas escenas de sexo y violencia. Leído más veces, tengo que decir que no me parece tan malo, e incluso se complementa con la primera parte al mostrarnos como dos visiones del universo de Lovecraft, una más sutil como hacía el autor y la otra recreándose en todo lo que no se atrevió Lovecraft a narrar pero que nos sugería a menudo. Eso sí, realmente el problema de esta escena y lo que me parece muy gratuito e incluso una ida de olla es el momento en el que Merrill intima con la criatura, donde le empieza a hablar e incluso ella le acaba ayudando a desahogarse en una escena que, después de todo por lo que había pasado, me pareció ridícula e innecesaria. Merrill queda capturada allí con la criatura varios días y tiene visiones donde se le aparece Johnny Carcosa, quien le revela que es una manifestación de Nyarlathotep, una deidad de los mitos de Cthulhu conocida por adoptar múltiples formas. En esas visiones Johnny le cuenta que está en R'lyeh, la famosa ciudad hundida en lo más profundo del océano donde se encuentra Cthulhu durmiendo, y sugiere algo que entenderemos en el final. La criatura decide escapar de allí hacia el mar con Merrill, y la libera. Merrill, desorientada y una vez en tierra y libre, pide ayuda a sus compañeros del FBI, quienes asaltan la tienda y empiezan a matar a los miembros de la secta. Sin embargo, descubren que la criatura ahora estaba matando a los miembros. Los agentes, sin dar crédito a lo que están viendo, matan a balazos a la criatura. Tiempo después veremos que algo ha cambiado en Merrill, quien vuelve a visitar a Aldo Sachs. Merrill habla con él, ahora en ese nuevo lenguaje, y le explica cómo la mente humana no puede concebir cómo funciona el tiempo y el espacio realmente, y cómo para esos seres cósmicos todo funciona de manera diferente, por lo que se nos revela que todo lo que se habla de ellos puede que aún no haya ocurrido. Y tenemos el gran giro final donde descubrimos que Merrill está embarazada y dará a luz ni más ni menos que al mismísimo Cthulhu. Un final impactante y muy sorprendente que rompe con todo lo establecido en el universo de Lovecraft, y con este final logramos darle otro sentido a la frase con la que se inicia y finaliza el cómic. Está bajo las aguas ahora, pero pronto, en solo unos cuantos meses, él aparecerá.
y hasta entonces él duerme y sueña, una famosa frase que hace alusión a Cthulhu y a su futuro despertar de la ciudad sumergida de R'lyeh, ahora reinterpretada al ser R'lyeh el útero de Merrill. Valorando el cómic en su conjunto, la verdad es que se disfruta mucho si te gusta el universo de Lovecraft. Es una buena historia de terror con los elementos típicos del horror cósmico: asesinatos rituales, investigaciones extrañas, sectas, cultos, criaturas, imágenes terroríficas y la pérdida de cordura de los personajes al adentrarse en estos mundos. Neonomicon está plagado de referencias a la obra de Lovecraft. Incluso el personaje de Aldo Sachs parece estar inspirado en él en algunos aspectos de su personalidad. Uno de sus puntos fuertes son los giros impactantes que se van dando, donde el más sorprendente es el final, dando una vuelta de tuerca a lo establecido en los mitos de Cthulhu. La primera vez que lo lees y descubres que Cthulhu va a nacer pronto y se encuentra en el útero de Merrill, no sabes muy bien cómo asimilarlo, pero para mí es muy original y es algo que no vi venir en ningún momento. Además me gusta el contexto del cómic, en un mundo como el actual, donde todo el universo de Lovecraft es real y famoso, y sugiriendo la idea que he imaginado alguna vez. ¿Y si todo lo que escribió Lovecraft existe realmente y se basó en experiencias que realmente vivió con esos horrores cósmicos? El dibujo para mí es muy bueno cuando recrea la imaginería lovecraftiana, donde destaco el momento de las visiones perturbadoras que aparecen en la mente de Aldo Sachs, transmitiendo bien ese delirio mental al exponerse a los horrores cósmicos. Como ya he comentado, las dos partes del cómic se van a los extremos cada una. La primera es un pequeño homenaje a Lovecraft, de la manera más convencional, y en la segunda el autor se desata y cambia el tono radicalmente de manera exagerada, dando paso a la casquería y momentos muy perturbadores. La parte más polémica se da en toda la escena de la orgía y el profundo, donde todo se muestra explícitamente, y aunque no me importa que se intente impactar, recreándose los detalles y así lograr asquear al lector, para mí siento que se pasa demasiado con el momento del profundo y Merrill, llegando a ser un poco absurdo los diálogos y la situación que se da. Es lo poco negativo que le veo al cómic, ya que Neonomicon me ofreció justo lo que quería, una entretenida historia de terror ambientada en el universo de los mitos de Cthulhu, con todos los elementos característicos de ellos y sorprendiendo con los giros que tiene la historia. Neonomicon, aunque tal vez no les funcione a aquellos que sean demasiado puristas con este lore cósmico y sean fácilmente impresionables, creo que gustará mucho a los amantes de este universo creado por Lovecraft y amantes de los cómics.